Desde pequeño, siempre fui el que resolvía los problemas de todos. El que estaba ahí para salvar a la familia de sus propios desastres. Nunca esperé demasiado a cambio, solo un mínimo de respeto. Pero ni eso supieron darme. El accidente ocurrió de forma brutal. Un cruce mal calculado, un coche que no me vio, el impacto, el crujido metálico. Días en el hospital. Semanas de rehabilitación. Dolor constante. Mientras luchaba por volver a caminar sin muletas, intenté mantener mis asuntos en orden. Entre ellos, el maldito crédito. Había sido yo quien pidió ese préstamo tiempo atrás. Dinero que en su mayoría no había usado para mí, sino para ayudar, como siempre, a mi propia familia, y especialmente a mi hermana Renata. Renata. Mi hermana pequeña. Consentida. Mimada. Acostumbrada a recibir sin esfuerzo. Mientras yo me recuperaba, le pedí un único favor. Renata, solo necesito que este mes pagues la cuota del crédito. Te transfiero el dinero. Solo haz el trámite por mí. Ella sonrió con esa ligereza que siempre usaba cuando no quería responsabilizarse de nada. Claro, claro. No te preocupes. Confié. Una vez más. Pasaron los días. Desde la clínica de rehabilitación revisé mi cuenta. El pago no había sido realizado. Volví a llamarla. Renata, el crédito. Su respuesta fue como un puñetazo directo al estómago. Ay, pensé que estabas bromeando con eso. Creí que no era tan importante. Además, ya tenía otros planes para ese dinero. Reía mientras lo decía. Como si nada. Como si el retraso en el pago de un crédito, que estaba a mi nombre, con mi historial bancario en juego, fuera un simple detalle sin importancia. Me quedé en silencio unos segundos. No podía creer lo que estaba escuchando. Años de sacrificios, de ayudas, de ceder siempre. Y ahora esto. Pero algo dentro de mí, en ese preciso instante, hizo clic. No grité. No discutí. No la insulté. Solo respondí con una sonrisa fría. Perfecto, Renata. Gracias por aclararlo. Colgué. Y comencé a planear el movimiento que cambiaría para siempre las reglas de este juego. Un movimiento que ella jamás vería venir. Lo que Renata hizo con aquella cuota de crédito no fue un descuido aislado. Fue simplemente el último capítulo de una historia larga, amarga y perfectamente orquestada. Una historia donde, durante años, mi papel estuvo perfectamente asignado. Ser el soporte de todos. Desde que éramos pequeños, Renata siempre tuvo un don especial. Hacer que el mundo girara a su favor. Cuando rompía algo, era culpa de otro. Cuando sacaba malas notas, los profesores eran injustos. Cuando desperdiciaba el dinero, la culpa era del estrés, de los demás o de la vida misma. Mis padres, en lugar de corregirla, alimentaron esa dinámica. Es que es la pequeña. No tiene tu madurez. Siempre ha sido más sensible que tú. Y así, mientras yo trabajaba desde joven para pagar mis estudios, Renata saltaba de hobby en hobby, de noviazgo en noviazgo, siempre financiada por la generosidad obligada de la familia. Cuando conseguí mi primer trabajo serio, los favores comenzaron a escalar. Primero fueron pequeños préstamos. Ropa, cursos de idiomas que jamás terminó, gadgets innecesarios. Después, los montos crecieron. Viajes para desconectar. Reformas de su apartamento. Deudas de tarjetas de crédito. Cierres de cuentas de tiendas online. Siempre con el mismo discurso. Solo esta vez. Me pondré al día, lo prometo. Después te lo devuelvo. Nunca devolvía nada. Nunca asumía ninguna consecuencia. Mis padres, por su parte, se convirtieron en sus cómplices silenciosos. Cada vez que yo intentaba poner límites, su respuesta era inmediata. Tienes que entenderla.
Tú eres el fuerte, ella no. Siempre has sido el responsable de cuidar a tu hermana. El chantaje emocional era constante. Me convertí, sin darme cuenta, en el cajero automático familiar. El crédito que Renata arruinó aquel día ni siquiera fue solicitado para mí. Gran parte de ese dinero había sido para cubrir una deuda suya con el banco que amenazaba con arruinar su historial financiero. Me rogó que la ayudara. Si no lo cubres, me van a arruinar la vida. Esta vez es serio. Firmé. Una vez más. Porque, en el fondo, seguía creyendo que, si la salvaba una vez más, finalmente aprendería. Pero Renata no quería aprender. No tenía ningún interés en cambiar. Porque siempre supo que alguien más resolvería el desastre. Después de mi accidente, cuando me encontraba vulnerable, ella hizo lo que siempre hizo. Minimizar mis necesidades. Pensé que estabas exagerando con el tema del crédito. Creí que no era importante. Ya tenía mis propios planes para ese dinero. Y se rió. Se rió mientras decía esas palabras. Su risa fue lo que me rompió. No el dinero. No el retraso. Sino esa risa cargada de desprecio, como si mi estabilidad financiera fuera un chiste más. En ese momento, algo dentro de mí se quebró definitivamente. No hubo discusiones. No hubo gritos. No hubo insultos. Colgué la llamada. Y mientras el silencio llenaba la habitación de la clínica de rehabilitación, comencé a repasar todo lo que había guardado durante años. Recibos de transferencias bancarias. Mensajes de WhatsApp pidiendo dinero. Conversaciones grabadas con excusas y promesas incumplidas. Documentos de préstamos firmados a mi nombre para cubrir sus caprichos. Durante años me convertí en su red de seguridad. Ellos caían, yo amortiguaba. Pero ahora, yo había caído. Y nadie apareció. Ni siquiera para pagar una simple cuota de crédito que, además, había sido por su culpa. Mientras repasaba toda esa montaña de documentos, sentí por primera vez algo distinto. Claridad. No rabia. No dolor. No deseo de venganza. Solo una decisión firme y serena. Se acabó. Llamé a mi abogado de confianza. Él sabía que algún día iba a recibir esta llamada. Le envié todo el material recopilado. Su respuesta fue inmediata. Esto es sólido. Lo has documentado todo. Podemos proceder. Por primera vez en mi vida, la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Y Renata. Renata jamás imaginó lo que se avecinaba. El silencio tras mi llamada al abogado fue breve. Como era de esperar, mi familia no tardó en reaccionar. El primer mensaje llegó de Renata. Hermanito, creo que exageraste un poco. ¿Podemos hablar? Todo esto es un malentendido. La hipocresía en sus palabras era tan evidente como predecible. Después, mi madre llamó. Hijo, tu hermana está preocupada. Dice que todo se salió de control. Ven el domingo a casa, hablemos como siempre hemos hecho. Siempre lo mismo, minimizar, desviar, manipular. Pero esta vez acepté la invitación. No porque buscara reconciliación, sino porque esta sería nuestra última conversación. El domingo llegué puntual. La casa estaba en silencio, pero la tensión en el aire era densa. En el salón, me esperaban los tres. Mi padre, con su eterna expresión de falsa autoridad. Mi madre, con el rostro adornado de preocupación fingida. Y Renata, cruzada de brazos, intentando proyectar seguridad, pero sin poder ocultar el nerviosismo en sus ojos. Fue mi madre quien habló primero, como siempre. Hijo, todo esto no tiene sentido. Somos familia. No podemos dejar que algo tan pequeño destruya tantos años de amor. Mi padre añadió, en su tono habitual de reproche. No sé en qué momento te volviste tan frío. Siempre fuiste el responsable, el que mantenía la estabilidad.
Y ahora destruyes todo. Renata, fiel a su estilo, intentó sonreír. Vamos, hermanito. ¿Todo esto por una cuota? No seas ridículo. Respiré profundamente. Saqué de mi maletín la carpeta que llevaba semanas preparando. La deposité sobre la mesa y la abrí con calma. Vamos a aclarar de una vez lo que ustedes llaman algo pequeño. Empecé a deslizar los documentos uno por uno. Transferencias bancarias, 96.400 euros. Créditos avalados, 63.200 euros. Deudas de tarjetas liquidadas, 27.800 euros. Reformas del apartamento de Renata, 18.500 euros. Viajes y vacaciones pagados, 11.000 euros. Gastos médicos de mamá, 22.700 euros. Total acumulado, 239.600 euros. Mi madre palideció. Mi padre se quedó mudo. Renata bajó la mirada por primera vez. Pero yo seguí. Encendí la tablet y proyecté los mensajes recopilados. Conversaciones de WhatsApp donde Renata me pedía dinero constantemente. Audios de mi madre chantajeándome emocionalmente: si no ayudas, nos hundimos. Eres nuestra única esperanza. Capturas de conversaciones de Renata con sus amigas: mi hermano paga todo, como siempre. Solo hay que llorar un poco. El silencio en la sala era espeso. Mi padre, desesperado por recuperar el control, intentó defenderse. Todo eso lo hiciste porque quisiste. Nadie te obligó a nada. Le respondí firme. Lo hice porque me manipularon. Porque cada vez que intenté decir que no, ustedes me convirtieron en el malo de la familia. Mi madre, llorando, intentó su jugada final. Pero somos familia, hijo. ¿Acaso no valoras todo lo que hicimos por ti? Me acerqué un poco, manteniendo la mirada fija. Lo que hicieron fue utilizarme. Nunca fue ayuda, fue obligación encubierta. Y eso se terminó. Renata explotó. Egoísta. Siempre creíste que eras el mártir de esta familia. La miré con la calma de quien ya ganó. Siempre viviste de mi trabajo. Siempre supe que eras un parásito. Pero ahora, el ciclo terminó. Finalmente, saqué el último documento. Aquí tienen la notificación legal. A partir de hoy, todo bien familiar queda congelado. Cualquier intento de manipulación será considerado delito. La justicia ya está al tanto de cada uno de sus movimientos. Mi padre, rojo de rabia, murmuró su último reproche. Nos destruyes después de todo lo que dimos por ti. Me puse de pie, recogiendo mis documentos. Me destruyeron durante años. Yo solo estoy reconstruyendo mi vida sin ustedes. Antes de salir, los miré por última vez. No habrá próximas reuniones. No volveré a contestar llamadas. No volverán a tener ni mi dinero, ni mi tiempo, ni mi atención. Se terminó. Cerré la puerta. El sonido de ese portazo fue el final de décadas de esclavitud emocional. Y el principio de mi verdadera vida. El portazo que cerré aquel día fue el punto final que durante tantos años había temido poner. Pero aunque yo había terminado, ellos no. Durante semanas, los intentos de contacto fueron constantes. Primero vinieron los mensajes de Renata. Hermanito, no lo pienses más. Estamos todos alterados. Podemos resolverlo sin llegar a estos extremos. Te extraño. Después llegaron las llamadas de mi madre. Hijo, tu hermana está destrozada. Tu padre no duerme. ¿Es eso lo que quieres? ¿Vernos sufrir? Y como siempre, la culpa. La maldita culpa, esa herramienta que durante años usaron para mantenerme sometido. Pero esta vez, algo en mí había cambiado. Le respondí solo una vez. Esta vez no, mamá. Esta vez la deuda emocional ya no tiene saldo. Cuando vieron que no respondía, activaron el siguiente paso,
los mensajeros. Comenzaron a llegar parientes lejanos, amigos de la familia, incluso antiguos vecinos. Todos repetían el mismo discurso memorizado. Al final, la familia es lo único que queda. Tantos años de sacrificio no se pueden tirar por la borda. Tus padres no lo soportarán mucho más. Yo escuchaba, respiraba hondo y repetía siempre la misma frase. No perdí una familia. Solo cerré un ciclo de abuso. El chantaje emocional indirecto tampoco funcionó. Entonces optaron por la vía legal. Recibí cartas de un nuevo abogado que decía representar los intereses conciliadores de la familia. Las palabras eran casi cómicas. Mi representado desea encontrar una solución amistosa, priorizando el bienestar emocional y el restablecimiento de los lazos familiares. Mi abogado, siempre firme, respondió en mi nombre. Mi cliente solo está interesado en el estricto cumplimiento de la sentencia judicial ya dictada. Toda comunicación posterior será considerada acoso. Desesperados, cambiaron la estrategia una vez más. Comenzaron los rumores sutiles en el barrio. Se ha vuelto frío. La ambición lo consumió. Después de todo lo que hicieron por él. Los mismos que durante años se beneficiaron del mito de la familia ejemplar ahora giraban sus cuchillos en los cafés, las panaderías, los mercados. Pero sus susurros ya no me alcanzaban. Mientras tanto, el proceso judicial siguió su curso final. Mis padres intentaron alegar problemas de salud, crisis nerviosas y supuestos desequilibrios emocionales causados por mi abandono. Pero los documentos, las pruebas y los testimonios demolieron cada una de sus mentiras. El juez, finalmente, dictó sentencia firme. Bloqueo definitivo de cualquier intento de disponer de bienes familiares. Reconocimiento oficial de abuso económico continuado. Indemnización adicional de 48.000 euros por daños psicológicos. Orden de alejamiento comunicacional salvo a través de representación legal. Con la sentencia en la mano, realicé mi último movimiento logístico. Vendí el antiguo apartamento familiar, ese símbolo eterno de mi sometimiento, y compré un piso pequeño en otro barrio, lejos de cualquier rastro de ellos. Un lugar sin pasado. Solo presente. Una tarde, mientras instalábamos los últimos muebles, mi hija, quien había visto y vivido todo desde la sombra, se acercó en silencio y me preguntó: «Papá, ¿de verdad ya terminó todo esto?». La miré, sonreí y, por primera vez en años, pude decir con absoluta convicción: «Sí, hija. Esta vez de verdad terminó. Nadie más manejará nuestras vidas. Nunca más». Nos abrazamos. Y en ese abrazo, por fin, encontré la paz. Ha pasado un año desde aquella última sentencia. Un año desde que las voces que durante décadas gobernaron mi vida se apagaron por completo. Un año de silencio absoluto. Y esta vez, no un silencio tenso como el de antes, sino uno limpio, pleno, profundo. El silencio de la verdadera paz. En mi nuevo apartamento cada objeto tiene un significado distinto. No hay muebles heredados, no hay regalos envenenados, no hay fotografías que cuenten una historia falsa de amor familiar. Todo lo que me rodea es fruto de mis propias decisiones. Por primera vez, todo lo que veo es mío. No porque me lo dieran, sino porque lo construí desde cero, sin cadenas. Durante muchos años, temí estar solo. Pensaba que la familia, aunque tóxica, era mejor que el vacío. Hoy sé que ese vacío era, en realidad, el espacio necesario para respirar. A veces, aún me cruzo por la calle con viejos conocidos. Algunos bajan la mirada. Otros sonríen con una amabilidad hipócrita. Y están los que susurran a sus acompañantes historias tergiversadas sobre mí. Pero sus voces son como viento en una ventana cerrada. Se escuchan de lejos, pero ya no entran. He aprendido a no justificarme ante nadie.
A no explicar mi verdad a quienes nunca se detuvieron a preguntarme cómo me sentía durante los años en los que sostenía a toda la familia mientras me desangraba por dentro. Mi historia ya no necesita testigos. Solo necesita ser vivida, sin cadenas. Mi hija, testigo silenciosa de toda esta batalla, florece como nunca. Libre de las expectativas imposibles, de las presiones disfrazadas de amor, de los chantajes emocionales camuflados de tradiciones familiares. Ella sabe que la verdadera familia no se mide por la sangre, sino por el respeto. Hace unos meses tomé la decisión final que cerró este capítulo de manera definitiva. Solicité el cambio legal de mi segundo apellido. Me desprendí oficialmente de aquel nombre familiar que representaba años de sometimiento, humillaciones y deudas emocionales. Cuando el funcionario me entregó el documento final, me preguntó: ¿estás seguro de este cambio? Lo miré fijo, sin la menor duda. Hoy empieza de verdad mi vida. Como símbolo final, encargué una pequeña placa de madera que ahora adorna la entrada de nuestro nuevo hogar. Es simple, pero cada palabra en ella pesa más que todos los discursos vacíos que escuché durante años. Cada mañana, antes de salir, la leo. Cada noche, al regresar, la vuelvo a leer. Dice: aquí no vive la deuda. Aquí solo habita la libertad. Hoy duermo tranquilo. No hay llamadas nocturnas, ni sobresaltos, ni cartas amenazantes. No hay deudas, ni económicas, ni emocionales. No hay expectativas ajenas aplastando mis hombros. Todo lo que soy y todo lo que tengo, es mío. Y de nadie más. No heredé fortunas, ni casas, ni negocios. Pero heredé algo infinitamente más valioso. La capacidad de decir: nunca más. Y eso, nadie me lo quitará jamás.